Bienvenidos a El Debate. Imagina por un momento que la herramienta que usas todos los días para enseñar a pensar críticamente, en realidad está programada en su código más básico para que dejes de hacerlo. Ujú. Una idea inquietante, claro. Hoy en día, introducir una pantalla en el aula se vende casi por defecto como, digamos, la cúspide de la innovación. Exacto. Se nos dice que el espacio físico se ha fusionado con el digital y que la educación debe adaptarse o morir. Sí, el clásico discurso del apocalipsis educativo. Totalmente. Pero esto nos lleva a una encrucijada fascinante que queremos explorar en este intercambio de ideas. A ver, la pregunta central es, ¿la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula garantiza verdaderamente una mejor calidad educativa y la construcción del conocimiento? Pues, en el fondo, una herramienta puramente instrumental que fragmenta las culturas y profundiza la brecha digital bajo un barniz de modernidad. Esa es la tensión. Y bueno, mi postura aquí, y de la que estoy muy convencida, es que las TIC, cuando se implementan con una visión pedagógica sólida y una capacitación docente continua, son el motor fundamental para transformar lo que antes era una simple acumulación de datos en una sociedad del conocimiento genuinamente interactiva e inclusiva. Y mi postura es que la tecnología jamás es neutra. Sin un rol ético y profundamente crítico por parte del educador, estas herramientas actúan simplemente como caballos de Troya. Caballos de Troya. Sí, herramientas que responden a discursos dominantes, creando una falsa ilusión de empoderamiento que termina exacerbando esa misma brecha digital que prometen cerrar. Tenemos que mirar primero el cambio tectónico que hemos vivido, ¿no? O sea, durante más de un siglo, el modelo educativo fue un reflejo directo de la sociedad industrial Estandarizado, predecible. y unidireccional. El maestro hablaba, el alumno anotaba. Una línea de ensamble de información. Pero hoy esa dinámica estática ha sido reemplazada por un flujo constante, hiperconectado y multidireccional. Ya no hay un solo emisor, claro. Ajá, y en el ámbito de la enseñanza, esto tiene un valor inmenso. O sea, las TIC no son solamente cables, pantallas o Wi-Fi más rápido. Representan el soporte para una innovación metodológica radical. Hoy entendemos que el conocimiento no es un archivo que se descarga en el cerebro del estudiante, sino una construcción interactiva y simbólica. Ujú. Aprender hoy implica conectar ideas, colaborar a través de continentes, decodificar lo que llamamos hipermediaciones, es decir, esa mezcla constante de texto, audio, video y código. Sí, pero Pero espera, el pilar central de mi argumento es este. La tecnología no hace el milagro por sí sola. Requiere una visión pedagógica clara que vaya más allá de encender una computadora. Si quien diseña la experiencia de aprendizaje tiene una intención clara, la tecnología eleva la capacidad cognitiva a niveles que el modelo industrial jamás soñó. lo abordo de una manera diferente. Hablas de este flujo constante y multidireccional como si fuera inherentemente democratizador. Pero la globalización tecnológica es un fenómeno tremendamente complejo y a menudo muy contradictorio. A ver, explícame eso de contradictorio. Fíjate que esta conectividad global favorece lo que en la literatura se denomina una cultura convergente. Para ponerlo en términos sencillos, es la idea de que gracias a las plataformas globales, un adolescente en Bogotá, uno en Tokio y uno en Nueva York terminan consumiendo los mismos formatos. Los mismos retos virales, las mismas estéticas. Exactamente, las mismas narrativas. Sí, estamos conectados, pero al mismo tiempo esto tensiona gravemente nuestras identidades locales. O sea, los medios masivos y las plataformas digitales no son tubos vacíos por donde viaja la información de manera pasiva. Tienen dueños, tienen algoritmos y por lo tanto crean realidades. Modelan emociones, supongo. Modelan emociones, generan discursos dominantes y, lo más importante, deciden qué saberes son legítimos y cuáles no. Por eso cuestiono tajantemente esta premisa de la inclusión automática de la que hablabas. Cada vez que introducimos una nueva plataforma en un entorno de aprendizaje, la primera pregunta debería ser, ¿quién se está quedando fuera y de quién es la visión del mundo que estamos importando? Claro.
pero fíjate que esa visión estructural, aunque es súper válida en términos macroeconómicos, tiende a ignorar el poder de agencia que ahora tiene el alumno. Poder de agencia. Sí, precisamente por esa cultura convergente, el estudiante ya no está sentado pasivamente recibiendo el mundo, se ha convertido en un prosumidor. Prosumidor. A ver, espera. Exacto, un productor y consumidor simultáneo. Y desde la trinchera pedagógica, esto es una oportunidad de emancipación intelectual fascinante. A través de estas redes, los estudiantes pueden participar en la construcción colectiva de narrativas. Ujú. Ya no se limitan a leer sobre un acontecimiento histórico en un libro de texto estático, ¿verdad? Pueden investigarlo, contrastar fuentes en tiempo real, grabar un documental con su teléfono, debatir en foros globales y publicar sus propios hallazgos. Ese nivel de expresión y de apropiación del conocimiento es revolucionario. Les da una voz que antes estaba reservada únicamente para quienes controlaban los medios de producción tradicionales. Lo siento, pero simplemente no me creo eso. Déjame decirte por qué. Esa figura del prosumidor súper empoderado suena fantástica en una charla TED, pero en la práctica suele ser una simple ilusión de participación. Una ilusión. Sí, te planteo lo siguiente. ¿Realmente implica empoderamiento subir contenido a una plataforma cuyo algoritmo tú no controlas, cuyo código es secreto y que monetiza cada segundo de tu atención? Bueno, hay un intercambio de valor ahí, pero sigue. Hay investigaciones profundas, como las de Sonia Livingston o Dana Boyd, que desmenuzan cómo la vida social en red de los jóvenes está plagada de riesgos invisibles. Riesgos de privacidad, supongo. Privacidad, sí, pero va mucho más allá del robo de datos. Boyd, por ejemplo, explica cómo las plataformas generan presiones performativas. O sea, la necesidad de actuar para la cámara. Exacto. Significa que el estudiante cree que está creando su propia identidad libremente, pero en realidad la interfaz de la aplicación le ofrece 3 plantillas predeterminadas, filtros específicos y un algoritmo que solo recompensa, digamos, la indignación extrema o la superficialidad estética. Ujú. Ese flujo interactivo constante del que hablas expone a los estudiantes a dinámicas de vigilancia constante, y no solo por parte de las corporaciones, sino entre ellos mismos. No se están emancipando intelectualmente, ¿eh? Están trabajando de forma gratuita para arquitecturas digitales que modelan y encasillan sus comportamientos. Creen que tienen voz, pero solo pueden hablar en el idioma que la plataforma les permite. Ese es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra manera. Todo lo que acabas de describir, la exposición algorítmica, la presión performativa, la ilusión de libertad, es precisamente la razón por la cual sacar la tecnología del aula es un error garrafal y por la cual integrarla de forma pedagógica se vuelve absolutamente indispensable. ¿Cómo así? ¿La solución al problema de la tecnología es más tecnología? No. La solución es el análisis guiado de esa tecnología. Si dejamos a los jóvenes navegar este entorno hipermediado por su cuenta en sus casas, pues efectivamente van a caer en esa ilusión de participación. Serán consumidos por el algoritmo. Completamente de acuerdo. Pero el aula, mediada por un educador capacitado, es el lugar perfecto para construir lo que llamamos resiliencia digital. Es el espacio donde un estudiante puede detenerse y analizar críticamente. ¿Por qué Instagram me pide que reaccione a esto en menos de 3 segundos? ¿Qué datos me está pidiendo esta plataforma educativa antes de dejarme hacer mi tarea? O sea, analizar las reglas del sistema. Exacto. Al utilizar estas herramientas dentro de un marco estructurado, el alumno deja de consumir o producir a ciegas. Empieza a aplicar ingeniería inversa a su entorno digital. La tecnología misma se convierte en el objeto de estudio. Y es ahí, al entender las reglas del juego, donde recupera el control de su narrativa. A ver, comprendo esa visión del aula como un refugio analítico. Suena ideal. Pero para que esa reflexión ocurra de manera efectiva, tenemos que enfrentar la realidad cruda de la brecha digital. Y aquí es donde la idea de que la herramienta puede ser domesticada fácilmente se desmorona. Bueno, la brecha digital es un problema estructural, sí. Y no es solo una cuestión técnica.
Cuando miramos el mapa global nos damos cuenta de que la brecha no se reduce a qué escuela tiene computadoras de última generación o fibra óptica. Es una brecha fundamentalmente cognitiva y cultural. Claro, porque el acceso a la información no garantiza la comprensión de la misma. Exactamente. Pero también por el diseño intrínseco de las plataformas. Imagina un software educativo de matemáticas de vanguardia, desarrollado en Silicon Valley. Altamente gamificado, lleno de avatares y sistemas de recompensas diseñados para la mentalidad y el contexto de un estudiante de una ciudad del norte global. Ajá. Ahora, toma ese mismo software y ponlo en una escuela en una comunidad rural de América Latina, asumiendo que como es tecnología, es neutral y universalmente beneficioso. Lo que ocurre no es una integración armoniosa. Es una imposición. Una colonización digital, dirían algunos. Totalmente. El software dicta el ritmo de aprendizaje, los ejemplos, los valores, e ignora por completo el contexto del alumno. Desplaza las formas locales de resolver problemas y legitima un saber foráneo. Fragmenta la cultura local porque asume que hay una sola forma moderna de aprender. No estoy convencida de esa línea de razonamiento porque asume que el docente es un espectador impotente frente a la tecnología importada. Bueno, muchas veces lo es. Pero no tiene por qué serlo. Acepto plenamente que la herramienta carece de neutralidad. De hecho, esa falta de neutralidad, ese sesgo de diseño que mencionas, es la razón exacta por la cual el rol ético del docente es irreemplazable hoy en día. Ayúdame a entender algo. Si yo soy una maestra en esa misma zona rural y soy consciente de este sesgo, ¿no puedo usar esas mismas tablets e infraestructura global para que mis alumnos documenten, por ejemplo, las prácticas agrícolas de sus abuelos? Sí, podrías. Podrían editar un podcast local y subirlo a la red. ¿No estoy utilizando esa misma herramienta global para empoderar mi cultura local e invertir el flujo de información? Sí, en ese escenario específico estás subvirtiendo el uso de la herramienta. Y ese es el rol ético del docente en acción. A eso voy. La tecnología no opera en el vacío. Si analizamos la integración tecnológica, considerando variables clave como quiénes son los actores, cuál es el contexto y cuáles son los objetivos pedagógicos, las TIC son motores de inclusión inmensos. La clave está en no confundir el cableado o el software con el método de enseñanza. Ese es un argumento convincente, pero ¿has considerado la sutileza casi invisible con la que operan estas tecnologías modernas en la mente humana? Para ilustrar esto, salgamos del aula un segundo y miremos cómo opera esta misma lógica en el mercado. A ver, adelante. Hay un caso clásico reciente de una fábrica tradicional de calzado que decidió digitalizarse al extremo. Implementaron una aplicación de realidad aumentada donde puedes ver cómo te quedan los zapatos en tus propios pies a través de la cámara del celular. Ah, sí, he visto esas aplicaciones. Son muy buenas. Son súper inmersivas. Automatizaron todo para garantizar entregas en menos de 72 horas con un solo clic. Los resultados de negocio, un éxito rotundo. Las ventas se dispararon un 40% y las devoluciones cayeron en picada. Negocio redondo. Sí, pero aquí viene la pregunta incisiva que debemos hacernos en este espacio de análisis. ¿Este avance empoderó al consumidor para tomar una decisión más informada y libre? ¿O estamos ante un sistema brillantemente diseñado para eliminar lo que en diseño de experiencia de usuario se llama fricción cognitiva? Es decir, diseñaron la experiencia para que el cerebro no tenga tiempo ni razones para dudar de la compra. Exacto. La fricción cognitiva es ese momento de duda donde te preguntas, ¿realmente necesito este par de zapatos? ¿Puedo pagarlo? La tecnología comercial está diseñada para erradicar esa pausa. Ahora, traslada esa misma lógica algorítmica a la educación tecnológica. Te sigo, pero hay matices. Cuando utilizamos plataformas de e-learning modernas que están altamente gamificadas, que te dan medallas virtuales cada 3 minutos y que predicen tu siguiente clic, ¿estamos realmente fomentando el aprendizaje autónomo o simplemente estamos condicionando al alumno? ¿Estás asumiendo que el e-learning siempre opera como un embudo de ventas? Es que lo metemos en un embudo de retención de retención, dopamina pura, legitimando saberes predeterminados y eliminando la fricción cognitiva. ¿Y adivina qué? El aprendizaje profundo necesita fricción, necesita frustración, duda, pausa. Si la plataforma premia la velocidad de respuesta con luces de colores, estamos modelando comportamientos de la misma manera que la app de calzado condiciona la compra compulsiva.
Veo por qué piensas eso, de verdad, pero déjame darte una perspectiva diferente que separa radicalmente el aula del mercado. El error ahí es igualar el objetivo del código comercial con el objetivo del entorno educativo. La diferencia fundamental no radica en si ambos usan notificaciones o gamificación, sino en el andamiaje humano que los rodea. El docente otra vez. Exactamente. En el caso de los zapatos, la transacción comercial busca activamente apagar el pensamiento crítico. Su meta es la conversión impulsiva e inconsciente. Por el contrario, en el aula, existe, o debe existir, esta figura ineludible del educador ético. Y su trabajo es usar ese nivel de engagement a su favor. Pero, si la plataforma está diseñada para apagar la fricción, ¿cómo la usas a tu favor? Porque introduces la fricción tú misma. Mientras que el comercio modela emociones para vender, el docente utiliza estas hipermediaciones para generar pausas cognitivas artificiales. A ver, dame un ejemplo de eso. El objetivo pedagógico de integrar TICs no es que el alumno absorba datos de la Revolución Francesa un 40% más rápido como si fuera un paquete de Amazon. Es utilizar un video inmersivo, un foro interactivo y un motor de búsqueda, y luego detener la máquina. Pausar el estímulo y preguntar, a ver, ¿por qué el algoritmo de Google nos arrojó esta fuente y no otra? ¿Qué intereses hay detrás de este video? El valor real de la tecnología no es su capacidad instrumental para entregar datos. Es que nos proporciona el ecosistema perfecto, la materia prima en tiempo real, para ejercitar el pensamiento crítico frente a un mundo que está diseñado para condicionarnos. Comprendo perfectamente tu punto sobre la intención del docente como un escudo protector. El problema que veo es que ese escudo requiere un nivel de capacitación técnica, tiempo y vigilancia crítica verdaderamente monumental. Sí, no es una tarea fácil. Y seamos honestos, las estructuras educativas actuales, sumidas en la precariedad y la hiperburocratización, rara vez garantizan eso. Piensa en el día a día de la educación formal. Cuando el sistema te exige resultados estandarizados, cumplir con un temario larguísimo y subir métricas a nivel nacional, la tecnología casi nunca se utiliza para generar esa hermosa pausa cognitiva de la que hablas. Se utiliza para la eficiencia administrativa. Claro, se usa para calificar exámenes de opción múltiple automáticamente. Totalmente. Se usa para automatizar, vigilar y estandarizar aún más el currículo. Y aquí regresamos al riesgo de la homogenización bajo el disfraz de la modernidad. Si el sistema educativo se apoya demasiado en estas arquitecturas tecnológicas globales para eficientizar el aprendizaje, corremos un riesgo altísimo de que el condicionamiento suplante por completo a la educación. Empezamos a ver a los estudiantes como datos, claro. Exacto. Empezamos a empaquetar a los estudiantes en perfiles de datos, midiendo su éxito en clics y tiempo en pantalla, en lugar de formarlos como ciudadanos críticos. La tecnología, cuando carece de ese contrapeso ético inquebrantable, no emancipa. Facilita una línea de ensamblaje digital mucho más sofisticada y difícil de desmantelar que la de la era industrial. Es innegable que ese riesgo de burocratización y homogeneización existe, y coincido plenamente en que uno de los mayores errores actuales es confundir la modernización del hardware o del software con una verdadera calidad educativa. O sea, una escuela con tablets de última generación, pero con una pedagogía del siglo XIX, es, en esencia, una escuela del siglo XIX. Ni más ni menos. Sin embargo, al reflexionar sobre los diferentes ángulos que hemos abordado hoy en este intercambio, mi síntesis se mantiene optimista, aunque con reservas. El paso hacia esta sociedad del conocimiento nos ofrece herramientas sin precedentes. La capacidad que hoy tiene un estudiante para romper los muros físicos de su aula, para acceder a repositorios globales y para establecer diálogos con otras culturas, tiene un inmenso valor pedagógico. Claro, el potencial está ahí. Reconozco la gravedad de la brecha digital, tanto técnica como cognitiva, y ese peligro latente de la ilusión de participación del prosumidor que advierten investigadoras como Livingstone. Pero sigo sosteniendo que una visión pedagógica robusta convierte a las TIC en un puente necesario. Cuando el docente analiza críticamente el contexto, la tecnología deja de ser un instrumento de condicionamiento de Silicon Valley
y se convierte en un entorno maleable donde los estudiantes pueden construir conocimiento de manera activa. Por mi parte, mi síntesis subraya que el primer paso para cualquier profesional de la educación hoy es abandonar definitivamente el mito de la neutralidad tecnológica. La globalización mediática crea y sostiene discursos de poder que, si no se manejan con una precaución intelectual extrema, tensionan las culturas locales y exacerban desigualdades sistémicas. El ejemplo comercial de la fricción cognitiva nos demuestra que las interfaces digitales están diseñadas psicológicamente para moldear decisiones bajo la apariencia de comodidad y gamificación. En el ámbito de la enseñanza, asumir que el simple contacto con pantallas equivale a innovación es un error que se paga muy caro. Totalmente de acuerdo en eso. Debemos mantener una vigilancia crítica e implacable frente a las dinámicas extractivas de estas plataformas. Exponer a los alumnos a flujos interactivos constantes sin un blindaje ético conlleva riesgos profundos, porque la tecnología, dejada a su propia lógica corporativa, fragmenta y aísla mucho más de lo que une. Creo que, a pesar de que chocamos fuertemente en cuanto a la naturaleza intrínseca de estas plataformas y su impacto inicial, hemos llegado a un punto de convergencia muy claro a lo largo de esta charla. Ambos vemos que el impacto de las TIC trasciende por completo su dimensión técnica. Es decir, el análisis ya no se trata sobre los megabytes por segundo o la marca de la computadora. Absolutamente no. El hardware y el software son solo el escenario. El factor verdaderamente determinante, aquel que tiene el poder de inclinar la balanza entre un sistema de condicionamiento algorítmico y una herramienta de verdadera emancipación intelectual, es el factor humano. Es el rol ético, crítico e intencional del educador. Sin ese anclaje pedagógico, el código dicta las reglas. Creo que, a la luz de lo que hemos discutido, una mejor forma de verlo es pensar en el aula digital como un sandbox, un entorno de pruebas. Un espacio seguro para desarmar el sistema. Justamente, un entorno donde los estudiantes pueden traer las herramientas, los algoritmos y las hipermediaciones que consumen a diario, ponerlas sobre la mesa y desarmarlas pieza por pieza sin que el mundo real les explote en las manos. Así que la gran pregunta para quienes diseñamos experiencias de aprendizaje no es si debemos dejar que la tecnología entre al aula, sino qué vamos a hacer con ella una vez que esté adentro, para asegurar que sirva a la mente humana y no al revés. Queda muchísimo por analizar sobre este tema fascinante. Hasta nuestro próximo intercambio.